Hola a todos, este es el vídeo correspondiente al primer tema del curso llamado Introducción a Azure Cognitive Service. Esto es lo que vamos a ver en este tema. En primer lugar, justificaremos el porqué de este curso. Luego hablaremos un poco de cómo introducir inteligencia artificial en una aplicación. Y a partir del apartado 3, pues empezaremos a hablar ya de Azure Cognitive Service, cómo crear y configurar los servicios que incluye, cómo consumir esos servicios desde una aplicación, qué ventajas e inconvenientes presenta, y para acabar cómo lo podemos utilizar en los módulos profesionales de nuestros ciclos formativos, ¿vale? Y al finalizar una sección de recursos. Bien, para comenzar con lo que es la justificación del porqué o el interés de este curso, os he incluido aquí simplemente una búsqueda en Google de los términos inteligencia artificial en la búsqueda de noticias. ¿Para qué? Para que veamos o hablemos de que hoy en día la inteligencia artificial es un tema totalmente de actualidad, ¿vale? Podéis ver y hacéis la prueba con esta búsqueda que van a aparecer noticias de hoy, seguramente de ayer, de antes de ayer, ¿vale? A diario en los periódicos están apareciendo noticias relacionadas con inteligencia artificial. Es un tema que sabemos que está de moda y que no simplemente está de moda, sino que va a tener una importancia en la economía en los próximos años. Bien, normalmente estas noticias que aparecen suelen destacar proyectos innovadores, ¿vale? Proyectos en los que la inteligencia artificial juega un papel de innovación. Lo que a nosotros nos interesa más, como profesores en ciclos formativos, es no tanto estas aplicaciones innovadoras, que a lo mejor no es tan probable que nuestros alumnos se dediquen a ella o no muy habitualmente, sino la aplicación que la inteligencia artificial realmente ya está teniendo en aplicaciones normales, ¿vale? No en aplicaciones innovadoras, sino en aplicaciones de uso diario, que es donde seguramente sí tendrán un papel más importante en nuestros alumnos, ¿vale? Vamos a poner algunos ejemplos de esos usos más cotidianos de la inteligencia artificial en nuestras aplicaciones. Bien, este es un ejemplo muy claro. Lo que tenemos aquí son 4 resúmenes de tweets de la plataforma Twitter, ¿vale? Normalmente un resumen de un tweet en Twitter incorpora, aparte del usuario que ha hecho el tweet y el texto, normalmente una miniatura de la imagen en caso de que el tweet tenga una imagen, que es algo muy habitual, ¿vale? Entonces, en estos 4 ejemplos de tweets, la imagen está recortada para que tenga el tamaño estándar que Twitter quiere que tenga, ¿vale? Es muy probable que esas 4 imágenes que se incluyen no tengan ese tamaño en realidad, pero Twitter lo recorta para que tengan todas un tamaño homogéneo. En este ejemplo, en estos 4 tweets, el recorte de la imagen se ha hecho un recorte normal, un recorte no inteligente, ¿vale? Por lo que es muy probable que las partes interesantes de la imagen hayan quedado fuera del recorte. Si aplicamos inteligencia artificial a ese recorte de imágenes, el resultado es muy distinto y tendríamos este resultado. Vemos que ahora esas miniaturas recortadas de la imagen nos muestran realmente información interesante, ¿vale? Detrás de esto hay inteligencia artificial que decide qué parte de la imagen es interesante para dejar en el recorte, ¿vale? Fijaros que aquí hay que tomar una decisión de forma automática. Un programa tiene que decidir qué parte deja en la imagen y para poder decidir el interés de las distintas zonas hay inteligencia artificial detrás. Entonces vemos, es una aplicación no innovadora realmente, es una aplicación que podemos necesitar en cualquier aplicación, por ejemplo, en una tienda online que nos pidan hacer, pues para hacer la galería de productos y poner las imágenes de los distintos productos, es probable que tengamos que hacer un recorte inteligente de este tipo para dejar la parte interesante de cada una de las imágenes, ¿vale? Otro ejemplo son los chatbots o los asistentes de conversación que encontramos ya en multitud de páginas web, en servicios, en tiendas online, también en aplicaciones móviles con distintas funcionalidades, ¿vale? Entonces, este tipo de chatbots o de asesores también se basan en técnicas de inteligencia artificial, ¿vale? Porque necesitan procesar el lenguaje que nosotros estamos introduciendo, es decir, entender qué es lo que decimos y a partir de entender lo que nosotros decimos tienen que generar una respuesta coherente y útil para nosotros. Entonces ahí detrás también hay inteligencia artificial y nuevamente esto ya no es una aplicación innovadora. Es muy probable que nuestros alumnos ante un cliente que requiere una aplicación o una página web quieran este servicio incluido, ¿vale? Entonces es importante también que sepamos hacer este tipo de cosas.
¿Vale? Y por último, otro ejemplo también muy habitual y al que estamos muy acostumbrados, que es el de reconocimiento de matrículas, que se utiliza en parkings, en gasolineras, en este tipo de cosas. ¿Vale? Aquí también hay detrás del reconocimiento de nuestra matrícula inteligencia artificial. Hay reconocimiento óptico de caracteres, seguramente habrá algún tipo de red neuronal que va a detectar esa matrícula de nuestro coche o de nuestro vehículo. ¿Vale? Entonces, como vemos, son aplicaciones sencillas, no tienen por qué ser aplicaciones sofisticadas o innovadoras, y que cada vez más, a la hora de enfrentarnos a un proyecto de desarrollo de software de cualquier tipo, nos van a exigir o van a estar dentro de los requerimientos. ¿Vale? Entonces, por esto es importante que nuestros alumnos se acostumbren, se familiaricen con las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial que podemos incorporar en las aplicaciones. Bien, una vez que ya tenemos claro que necesitamos incorporar inteligencia artificial en nuestros desarrollos, la siguiente parte es ver cómo. ¿Vale? Entonces yo creo que la mayoría de nosotros, cuando pensamos en desarrollar inteligencia artificial, nos viene a la cabeza Python. ¿Vale? Python es el lenguaje de programación que asociamos directamente a la inteligencia artificial, es el que más se utiliza en desarrollos de ese tipo, y una de las razones es porque tiene un ecosistema alrededor de librerías que nos permiten hacer muchas cosas con relativamente poco esfuerzo, ¿vale? Librerías como TensorFlow, Scikit-learn, Keras, OpenCV nos ayudan a implementar esa inteligencia artificial en nuestras aplicaciones, ¿vale? Hay otros lenguajes como R o como Scala que también se pueden utilizar, pero Python es un poco el principal o el más utilizado, ¿vale? Entonces, este es un enfoque que es el que utilizaríamos, el desarrollar con Python usando estas librerías, si quisiéramos hacer un modelo de inteligencia artificial en nuestra aplicación adaptado totalmente a nuestras necesidades y desarrollado directamente por nosotros. Obviamente esto requiere conocimientos de Python, conocimientos de las librerías, conocimientos de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, esto normalmente se nos va a escapar del ámbito de nuestros módulos profesionales en nuestros ciclos formativos, ¿vale? Es difícil encontrar el sitio donde encajar esto. Seguramente pues Python como lenguaje lo podamos introducir en algún módulo, pero estas librerías normalmente no encajan con ninguno de los contenidos de nuestros módulos profesionales. Además, el conocimiento que hay que tener para aplicarlas de lo que son las técnicas de inteligencia artificial, pues también es un conocimiento que normalmente no tenemos y no tienen nuestros alumnos. Entonces, para poder utilizar inteligencia artificial sin tener que hacer esa implementación, surgen estos servicios, ¿vale?, relacionados con inteligencia artificial. Es lo que se denomina inteligencia artificial como servicio. Estos servicios son ofrecidos por las plataformas de cloud pública, no solo Azure, también AWS o Google Cloud, otras plataformas de nube pública, y lo que nos van a dar es una serie de componentes ya creados que nos van a permitir utilizar desde nuestras aplicaciones servicios o características de inteligencia artificial. En el caso de Azure, de la nube pública de Microsoft, tenemos tres grupos de servicios. El primero es el que nosotros vamos a usar, que sería Cognitive Service. Cognitive Service es un conjunto de servicios de inteligencia artificial preconstruidos, ¿vale? Ya están hechos y nosotros simplemente los utilizamos, ¿vale? No podemos cambiarlos, simplemente los usamos. Azure también incluye unos servicios específicos para crear bots, para crear esos chatbots que comentábamos antes, y por último un servicio para crear inteligencia artificial con un grado un poco más alto de personalización, más cercano a lo que podemos hacer con Python y con esas librerías que veíamos, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en Azure Cognitive Services. Estos simplemente los servicios equivalentes a Cognitive Service que tenemos en AWS, ¿vale? En la nube de Amazon hay servicios equivalentes y ya os digo, si nos fuéramos a la nube de Google, a Google Cloud, también los encontraríamos, o también en la plataforma de IBM o en cualquier plataforma de nube pública encontraríamos este tipo de servicios de inteligencia artificial preconstruida o preentrenada. ¿Vale? En Cognitive Service, los servicios que ofrece Microsoft ya preentrenados, prehechos, se clasifican en 4 categorías, ¿vale?, que vamos a ir viendo. En primer lugar tenemos los servicios de visión. Los servicios de visión nos van a permitir, como dice aquí, identificar y analizar contenido en imágenes y vídeos.
¿vale? Y se van a dividir en 3 grupos de servicios. En primer lugar tenemos la API de reconocimiento facial, que la veremos en el segundo tema de nuestro curso, y esta API nos va a permitir analizar caras en imágenes. Veremos que tiene distintas funcionalidades, todas relacionadas con el análisis de caras. El segundo servicio dentro de Vision sería Computer Vision, que es un servicio genérico de análisis de contenido en imágenes y vídeos. ¿Vale? Este, por ejemplo, nos va a permitir saber qué hay en una imagen, ¿vale? Qué objetos encontramos en una imagen. Y el último servicio, Custom Vision, también lo veremos durante el curso, nos va a permitir personalizar un poco más el reconocimiento de imágenes, ¿vale? Para adaptarlo a nuestra aplicación concreta. Es decir, si por ejemplo queremos que nuestra aplicación distinga entre tipos de producto, ¿vale? Porque nuestra empresa cliente, por ejemplo, es una fábrica que fabrica productos de deporte, por ejemplo, ¿no? Ropa de deporte, pues podemos entrenar este servicio Custom Vision para que distinga los distintos productos que tiene nuestra empresa a partir de una imagen, ¿vale? Sería un servicio personalizable. Luego tenemos los servicios de voz, ¿vale? Dentro de la categoría de los servicios de voz, que son todos los relacionados con utilizar la voz en las aplicaciones, tenemos el servicio Speech to Text, que nos va a permitir transcribir la voz en texto. Luego tenemos el servicio contrario, que sería Text to Speech, que nos permitiría sintetizar un texto en una voz real. Luego tenemos Speech Translation, que nos va a permitir hacer una traducción directa, ¿vale? En tiempo real entre la voz en un idioma y voz en otro idioma. Y por último tenemos el servicio de Speaker Recognition, que nos va a permitir identificar a las personas por la voz, distinguir qué persona está hablando a partir de su voz, ¿vale? de audio en el que esté su voz. La tercera categoría serían los servicios de lenguaje, ¿vale? Relacionados con el lenguaje. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar servicios para reconocer entidades en un texto. Es decir, a partir de un texto nos va a permitir extraer cosas de las que se están hablando, temas de los que se está hablando en el texto. También tenemos un servicio para analizar opiniones, para ver si el texto contiene opiniones positivas, negativas, ese tipo de cosas. Luego hay servicios ya más orientados a la creación de esos asistentes o chatbots que hablábamos antes, por ejemplo el servicio de respuestas a preguntas, que veremos durante el curso también, que podemos entrenar para que sepa contestar a determinados tipos de preguntas. Luego tenemos un servicio más sofisticado que es Language Understanding, que nos va a permitir directamente configurar nosotros las frases o el idioma, los grupos de sentencias que nuestro sistema va a entender y qué intención tiene el usuario con cada una de ellas, ¿vale? Es un servicio de reconocimiento del habla, de procesamiento del lenguaje natural más sofisticado. Y por último tenemos el servicio de traducción, Translator Text, que es un servicio de traducción que soporta más de 100 idiomas. La última categoría serían los servicios de decisión o de conocimiento, donde tenemos un servicio de detección de anomalías, ¿vale? Para poder detectar datos en una serie de datos que se salgan de lo normal. El servicio de moderación de contenido que veremos también dentro del curso, que nos va a permitir en texto o en imágenes detectar contenido ofensivo, ¿vale? O no deseado, contenido para adultos, por ejemplo, o con palabras malsonantes, ese tipo de cosas. Y por último hay un servicio personalizer que es para crear experiencias personalizadas, ¿vale? Para personalizar la experiencia de un usuario utilizando una aplicación. Esta es un poco la panorámica general de todos los servicios de Azure Cognitive Service. Aunque no los vamos a utilizar todos durante el curso, está bien que sepamos un poco las posibilidades que nos ofrece. Vale, todos los servicios los crearemos desde el portal de Azure, ¿vale? Veremos durante este tema cómo crear una cuenta de Azure y a partir del siguiente tema empezaremos a entrar al portal de Azure, que es esta captura de pantalla, para crear los servicios. Bueno, los servicios realmente están creados por Microsoft, nosotros los aprovisionamos, ¿vale? Diremos, queremos utilizar el servicio y Microsoft nos dará asociado a nosotros, a nuestra cuenta, una clave para poder utilizar ese servicio, ¿vale? Además de ese portal genérico de Azure, algunos servicios tienen un portal específico, que también lo iremos viendo en cada tema del curso. Por ejemplo, esto es una captura del portal específico del servicio Custom Vision, que es el servicio que he comentado antes, que nos sirve para hacer un entrenamiento personalizado
del servicio de visión, es decir, para que reconozcan nuestros productos, por ejemplo, en las imágenes. Pues obviamente tendremos que tener un sitio donde entrenar, donde decir, mira, estos son imágenes de camisetas y estos son imágenes de pantalones, para que luego sea capaz de distinguir entre una cosa y la otra, ¿vale? Entonces habrá en algunos servicios portales específicos para configurar esos servicios. Esto es un poco el listado de esos portales específicos, pero ya os digo que los iremos viendo durante el curso. Bien, una vez que el servicio está creado, aprovisionado en Azure, en el portal, es decir, yo he entrado al portal y he creado un aprovisionamiento del servicio, ya puedo consumirlo desde mi aplicación, ¿vale? Por ejemplo, he entrado al portal, he aprovisionado el servicio de reconocimiento de caras, ya puedo hacer una aplicación que utilice ese servicio. Las aplicaciones, a la hora de utilizar el servicio, van a necesitar una clave, que es lo que os comentaba que vamos a obtener en el portal de Azure en el momento de aprovisionarlo, ¿vale? La API Key, la clave, que me va a identificar como usuario de ese servicio, ¿vale? Eso lo voy a necesitar. ¿Cómo se consumen los servicios? Pues Azure ofrece todos sus servicios, no solo los de Cognitive Service, sino todos los servicios que contiene la plataforma, los ofrece en forma de REST API, ¿vale? De una API REST. ¿Por qué se hace este planteamiento? Pues al final una API REST es una forma de ofrecer un servicio muy estándar, ¿vale? Muy universal. Cualquier prácticamente aplicación puede hacer una llamada a una API REST y puede procesar el resultado de la API REST, ¿vale? Entonces los servicios se ofrecen en forma de API REST, de forma que mi aplicación, utilizando el protocolo HTTP como en cualquier API REST, enviará la petición al servicio, ¿vale? Para ello, como vemos en la diapositiva, necesitamos obviamente la URL del punto de acceso, el endpoint de ese servicio, es decir, a dónde hago la petición, y la clave que nos identifica como usuarios del servicio, que es lo que obtendremos al aprovisionar el recurso en Azure, ¿vale? El servicio en Azure procesará la petición, por ejemplo, si le hemos mandado una imagen para que detecte las caras que hay, hará el procesamiento y la respuesta nos la devolverá en forma de JSON, ¿vale? En formato JSON. Por ejemplo, en el caso del reconocimiento de caras, nos devolverá un JSON con el listado de las caras que ha encontrado y algunas características de esas caras, ¿vale? Nuestra aplicación recibirá ese JSON de resultado y deberá procesarlo, analizarlo para extraer la información, ¿vale? También la mayor parte de los lenguajes, por no decir todos, de programación, incorporan mecanismos para procesar esos ficheros JSON, ¿vale? De una forma cómoda. Entonces, este es el esquema que podemos seguir para utilizar los servicios de Cognitive Service desde cualquier lenguaje de programación, ¿vale? Porque cualquier lenguaje va a soportar peticiones HTTP a un servicio REST y cualquier lenguaje nos va a permitir procesar el JSON de vuelta, ¿vale? De respuesta. Además de lenguajes de programación, también podemos utilizar herramientas como Postman para hacer peticiones a los servicios de Azure e incluso tenemos la utilidad de línea de comando curl, ¿vale? CURL, que nos permite desde línea de comando también hacer llamadas a estos servicios, ¿vale? Y nos permitiría incluso integrarlo en un script, por ejemplo, de PowerShell o un script Bash, ¿vale? O sea que podríamos no solo desde los lenguajes de programación tradicionales, sino también desde un lenguaje de programación de scripting, utilizando esta herramienta de línea de comandos, hacer uso de estos servicios. Bien, Microsoft, para facilitar un poco la tarea a los programadores, además de ofrecer este acceso por REST API, para algunos de lenguajes de programación ofrece un SDK, ¿vale? Un SDK no es más que un conjunto de clases que nos van un poco a encapsular, a ocultar la complejidad de hacer esa petición HTTP y de procesar ese JSON de respuesta, ¿vale? Entonces, algunos lenguajes de programación van a tener disponible este SDK. Al final no son más que clases que nos van a facilitar la petición y nos van a facilitar el recoger el resultado y procesar, ¿vale? Estos son los lenguajes para los que en principio existe SDK de Cognitive Service. El lenguaje para el que el SDK está mejor desarrollado, más completo, más actualizado es C#, que al final es el lenguaje de Microsoft. Python también tiene el SDK de Cognitive Service bastante desarrollado y bastante actualizado, y el resto pues depende un poco del servicio, ¿vale? Puede haber servicios de Cognitive Service que nos encontremos o bien que no hay SDK o bien que el SDK está un poco desactualizado, ¿vale? Entonces,
Yo os animo a que utilicéis el lenguaje de programación con el que os sintáis más cómodos, que os guste más o que utilicéis en vuestras clases. Yo utilizaré Cesar, como ya comenté en la presentación del curso, pero que sepáis que si utilizáis, por ejemplo, Java, puede haber algunos servicios para los que el SDK no esté del todo desarrollado. Siempre tendríamos la opción de hacer una petición a la API REST, como hemos comentado anteriormente, ¿vale? Directamente por HTTP y recoger el resultado. Es más cómodo utilizar el SDK, pero siempre podemos recurrir a la opción de hacer una petición directa al servicio REST. Bien, en cuanto a las ventajas e inconvenientes que presenta Cognity Service, bueno, hemos comentado ya que la principal ventaja es que podemos desarrollar aplicaciones inteligentes sin tener ningún conocimiento de la inteligencia artificial que hay por debajo de ese servicio, ¿vale? Otra ventaja es que al estar alojados los servicios en la nube de Microsoft, Microsoft puede mejorar esos servicios continuamente y nosotros, sin notar ningún cambio, estaremos accediendo cada vez a modelos mejorados, a servicios mejorados, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del reconocimiento facial, Microsoft incluyó, cuando comenzó la pandemia de COVID, incluyó la posibilidad de reconocer mascarilla en las fotos si la persona llevaba o no llevaba mascarilla. Pues esa mejora, nosotros no tenemos que hacer nada para poder usarla, simplemente cogemos esa característica nueva en la respuesta que nos da el modelo, ¿vale? Los modelos mejoran de forma transparente a nosotros. Y luego la última ventaja que acabamos de comentar también anteriormente, que sería el acceso universal a los servicios mediante API REST. Como desventajas o inconvenientes, pues al ser un servicio alojado o ofrecido por una plataforma cloud pública, tiene un coste económico, ¿vale? Estos servicios cuestan dinero. Normalmente se facturan por las llamadas que se hacen al servicio, pero tienen un coste económico. Nosotros veremos que vamos a utilizar una posibilidad gratuita que nos ofrece Azure, pero normalmente tienen un coste económico, ¿vale? Luego, claro, todo lo que se ejecuta en la nube también tiene inconvenientes asociados, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de que necesitamos una conexión a Internet y dependemos en gran medida de la velocidad de esa conexión a Internet, ¿vale? De la latencia de la conexión. Entonces eso puede tener también inconvenientes, ¿vale? Y por último tenemos que la imposibilidad de ajustar los modelos, salvo algunas pequeñas configuraciones que Microsoft nos va a permitir hacer. En general son modelos preentrenados, que eso está muy bien porque nos deja utilizarlos sin tener ni idea de lo que hay por debajo, pero si quisiéramos ajustar algún parámetro de alguno de los modelos, no vamos a poder. Para ir finalizando, vamos a comentar también qué posible uso podemos dar a estos servicios dentro de los ciclos formativos, ¿vale? Fundamentalmente en los ciclos de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y desarrollo de aplicaciones web, pero en general lo podríamos utilizar en cualquier ciclo formativo donde haya programación o incluso en cualquier asignatura donde se programe, ¿vale? En informática, en niveles en los que se programe, ¿vale? Entonces, el primer uso sería el de introducir la inteligencia artificial, ¿vale? O sea, al final, en cualquier módulo, como digo, en el que se programe, podemos introducir con estos servicios conceptos de inteligencia artificial que cada vez más van a ser importantes que los alumnos vayan adquiriendo, ¿vale? Entonces, como hemos visto, hemos comentado, tenemos disponibles los SDKs que sin saber nada ni siquiera de ya no de inteligencia artificial, sino de API REST, HTTP o JSON, nos van a permitir, usando clases, utilizar estos servicios. ¿Vale? Luego, otro posible uso sería en los módulos en los que como contenido ya está incorporado el tema de API REST, ¿vale? Hay módulos en los que parte del temario tiene que ver con explicar qué es una API REST y explicar cómo se trabaja o cómo se accede a una API REST. Las distintas posibilidades, los distintos verbos o acciones HTTP, cómo se recoge el resultado, cómo se procesa JSON, ¿no? Entonces, en esos módulos, normalmente, para poder hacer pruebas o actividades con los alumnos, pues se requiere o bien que el profesor desarrolle un servicio de prueba para que los alumnos utilicen, o buscar servicios gratuitos que hay en Internet, pues por ejemplo, que devuelven información del tiempo, o cotizaciones de bolsa, o cosas de este tipo, ¿vale? El utilizar Cognity Service nos permite en esos módulos hacer pruebas de API REST, pruebas de procesar JSON, pero con servicios de inteligencia artificial, por lo que a la vez estamos introduciendo en el mundo de la inteligencia artificial, ¿vale? Luego también, de forma indirecta, vamos a empezar a introducirles en el uso de plataformas cloud, ¿vale? Aunque no vamos a hacer un uso intensivo del portal de Azure, el hecho de tener que utilizarlo para provisionar los servicios, pues les va a llevar a
empezar a familiarizarse con conceptos relacionados con este tipo de plataformas, ¿vale? Luego, un uso muy interesante sería el de utilizar los proyectos de fin de ciclo que hay en los ciclos superiores, ¿vale? Sabemos que los alumnos tienen que hacer un proyecto para poder obtener el título, y el uso de estos servicios les permitiría hacer aplicaciones con inteligencia artificial incorporada que tuvieran cierta innovación, ¿no? Con un carácter innovador, ¿vale? Que pudieran hacer aplicaciones un poco más interesantes o enriquecidas con algo de inteligencia artificial. Y por último, pues el curso de especialización en inteligencia artificial y Big Data que ha comenzado este curso incorpora también en su currículum el uso de inteligencia artificial como servicio, ¿vale? Incorpora, no es obviamente el objetivo principal de este curso de especialización, porque aquí en este curso de especialización sí que se ve Python y el uso de esas librerías que comentábamos al principio, pero es parte del temario ver estas posibilidades o este tipo de servicios, y es interesante también que los alumnos de ese curso de especialización pues sepan que existen y cómo utilizar estos servicios. Bien, en cuanto a los recursos, estos enlaces están también en la plataforma del Cefire. Os he dejado el enlace general de Cognity Service, el enlace de Cognity Service dentro de la plataforma de documentación de Microsoft, que es Docs, y también el enlace de Cognity Service en la plataforma de aprendizaje en línea de Microsoft, que se llama Learn, ¿vale? Luego en cada uno de los temas os iré dejando enlaces concretos, normalmente de Docs, ¿vale? De la documentación, pero está bien que tengáis estos 3 enlaces generales, ¿vale? De donde podéis partir para ir encontrando cosas interesantes, recursos interesantes relacionados con Cognity. Y con eso finalizamos el vídeo de los contenidos de este primer tema.